Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Quiero continuar la historia de José mientras seguimos avanzando en Génesis. Pero a medida que leemos Génesis capítulo 44, quiero que hagan algo. Cada vez que veamos a José lidiando con sus hermanos, quiero que se imaginen a Yeshua lidiando con nosotros. Como lo veremos, José es como un tipo de versión de Cristo del Antiguo Testamento, en más formas de las que podría aparecer en la superficie. No digo en absoluto que José fuera una encarnación temprana del Mesías. Más bien lo que digo es que él es un tipo, un modelo. José es usado en parte para crear un patrón del cual vendrá después el Mesías. Y dado que José es simplemente un hombre, no puede estar a la altura de la esencia de la naturaleza divina, estatura y santidad de Yeshua HaMashiach. Pero podemos aprender principios valiosos sobre Yeshua por lo que leemos de José. El truco es reconocer los patrones mientras evitamos las alegorías. Bien, abran sus Biblias en Génesis capítulo 44. Leeremos todo el capítulo. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 50. Entonces le ordenó al mayordomo de su casa: llena de alimento los sacos de los hombres, tanto como puedan llevar, y pon el dinero de cada hombre dentro de su saco, y pon mi copa, la de plata, en la boca del saco del más joven, junto con el dinero de su grano. Y él hizo conforme a lo que José, le dijo. Al amanecer, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Pero antes de que se hubiera alejado de la ciudad, José dijo a su mayordomo: levántate, sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis pagado el bien con el mal? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Lo que habéis hecho es malo. Así que fue y los alcanzó y les dijo esas palabras. Ellos respondieron: ¿por qué habla así mi señor? Dios no permita que hagamos tal cosa. El dinero que encontramos dentro de nuestros sacos lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, robaríamos plata u oro de la casa de tu señor? Cualquiera de nosotros que sea hallado con la copa, que sea condenado a muerte, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Él respondió: bien, que sea como habéis dicho. Cualquiera que sea hallado con ella será mi esclavo, y el resto de vosotros seréis inocentes. Cada uno se apresuró a bajar su saco al suelo, y cada uno abrió su saco, y él registró comenzando con el mayor y terminando con el menor, y la copa fue hallada en el saco de Benjamín. Ante esto, se rasgaron los vestidos por el dolor, y cada uno cargó su asno y regresaron a la ciudad. Judá y sus hermanos llegaron a casa de José. Él aún estaba allí, y cayeron a tierra delante de él. José les dijo: ¿cómo pudisteis hacer tal cosa? ¿No sabéis que un hombre como yo puede saber la verdad por adivinación? Judá dijo: no hay nada que podamos decirle a mi señor. ¿Qué podemos hablar? No hay forma de que podamos justificarnos. Dios ha revelado la culpa de tus siervos, así que aquí estamos, somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Mas él respondió: no permita el cielo que yo actúe de esa manera. El hombre en cuyo poder fue hallada la copa será mi esclavo, pero en cuanto a vosotros, id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a José y dijo: te ruego, mi señor, que permitas que tu siervo te diga algo en privado, y que no te enojes con tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo.
Mi señor preguntó a sus siervos, ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y cuyo hermano ha muerto, así que de los hijos de su madre solo queda él, y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, traédmelo para que yo lo vea. Respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre. Si dejara a su padre, éste moriría. Y dijiste a tus siervos, no volveréis a ver mi rostro, a menos que vuestro hermano esté con vosotros. Fuimos a tu siervo, mi padre, y le contamos lo que mi señor había dicho. Pero cuando nuestro padre dijo, regresad y compradnos un poco de alimento, le respondimos, no podemos ir allá, solo si nuestro hermano menor va con nosotros, descenderemos allá, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio 2 hijos. El uno salió de mi lado, y dije, seguramente ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Ahora pues, si os lleváis a este también de mi lado, y algo le sucede, haréis descender mis canas al Sheol con dolor. De modo que, si ahora voy a tu siervo, mi padre, y el muchacho no está con nosotros, viendo cómo su corazón está ligado al corazón del muchacho, cuando vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, al Sheol con dolor. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho y dije, si no te lo traigo de vuelta, cargaré con la culpa delante de mi padre para siempre. Por tanto, te ruego que tu siervo se quede como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues, ¿cómo subiré a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver a mi padre tan agobiado por el dolor. A pesar de las preguntas que las peculiares circunstancias del banquete ofrecido a los 11 hermanos deben haber generado en ellos, la invitación a comer en el hogar del segundo hombre más poderoso de Egipto, la increíble coincidencia de que los sentaran en el orden en que nacieron, el que le dieran una porción 5 veces mayor a la normal a Benjamín, los hijos de Jacob obtuvieron el grano que fueron a buscar. Cargaron sus asnos y partieron a primera hora de la mañana. Seguro pensaron que su calvario por fin había terminado. No fue así. Al igual que antes, José hizo que el dinero de cada hermano lo pusieran de vuelta en su saco, pero hubo un nuevo giro ahora. La copa de plata de José fue puesta en la boca del saco de Benjamín. Tan pronto como los hermanos empezaron su viaje a casa, el mayordomo de José, enviado por José, alcanzó a los israelitas y de nuevo los acusó de robarle a su maestro. Los hermanos estaban perplejos. El mayordomo le dijo a los 11 justo lo que José le instruyó que les dijera. ¿Por qué han pagado el bien con el mal? ¿Por qué se llevan mi copa, la que uso para adivinar? Primero, abordemos lo de la copa. De hecho, era un tazón de plata. El señor de la casa en esos días, en Egipto, si era considerado un sabio o un vidente, tenía un tazón especial, del cual bebía solo él, pero también era usado para descifrar mensajes de los dioses. Podemos imaginar cómo obtuvo José esa copa de adivinación. Es probable que se la diera Faraón, porque José era, sin duda, después de interpretar con precisión los sueños del Faraón, considerado el hombre más sabio y el mejor adivino en toda la tierra de Egipto. Lo típico era llenar el tazón con agua, y luego ponían en el agua oro u objetos de plata, amuletos que tenían inscripciones mágicas en ellos, y después el adivinador trataba ahí de ver el futuro por las reflexiones. No podemos imaginar que José usara el tazón para otra cosa que no fuera para beber de él.
Pero para mantener la imagen, frente a sus hermanos, de que era totalmente egipcio, usó el saber popular que la copa era un instrumento de adivinación para seguir poniéndolos a prueba. También quiero que noten que nunca oímos a los hermanos preguntarse si José era o no un egipcio, cosa que no era. Entonces, ¿cuál será la razón por la que no oímos a los hermanos preguntarse por qué José no se parecía a los otros egipcios? Después de todo, los egipcios no son semitas, ellos provienen de Cam, y sus rasgos físicos son muy distintos a los de los semitas. El más obvio es que tenían la piel oscura, eran de tez morena y no de color aceituna. Otra vez, tenemos una alusión oculta del gobierno de los Hyksos en Egipto en esa época. Todo el Medio Oriente habría estado muy consciente de esta situación política en Egipto, en la que los beduinos conquistaron y gobernaban a Egipto. Así que no sorprendió en absoluto a estos israelitas de Canaán, a estos semitas, que el primer ministro de Egipto tuviera una apariencia física como la de ellos, aunque usara una vestimenta de egipcio y adoptara las costumbres de los egipcios. Porque los hermanos sabían bien que los semitas gobernaban en ese momento en Egipto. Eso lo sabían todos en la región. En respuesta a la acusación del robo de la copa de adivinación del primer ministro, los hermanos dijeron con audacia que estaban tan seguros de que no tenían la copa, que si el mayordomo revisaba sus sacos de granos y la hallaba, ellos no solo iban a ofrecerse a sí mismos como esclavos al amo, sino que afirmaron que quien la tuviera debía morir. Me resulta interesante ver que al parecer, cada vez que era necesario que uno o todos los hermanos israelitas probara su honestidad o intención en un asunto, o para resolver una situación difícil, la muerte siempre era la respuesta. Mataron a los hombres de Siquem por la violación de su hermana. Decidieron matar a José y solo lo vendieron como esclavo, pues pensaron que no sobreviviría mucho tiempo en esas condiciones. Judá ordenó que a su nuera Tamar la quemaran viva. Por su supuesta fornicación y deshonra de la familia de Judá con su embarazo extramarital. Rubén ofreció las vidas de sus propios hijos a su padre Jacob si le pasaba algo a Benjamín. Y así sucesivamente. Esto me demuestra que hasta este punto en sus vidas, al menos 10 de las 12 tribus de Israel tenían muy poco respeto por la vida y no entendían en absoluto los principios morales de Dios. El mayordomo rechazó la oferta y ordenó que solo el culpable sería sometido a un castigo, y ese castigo sería la esclavitud, no la muerte. Y claro, para añadir drama a la situación, el mayordomo, que ya sabía muy bien dónde estaba la copa, porque él la puso ahí, inició su larga y dramática revisión de los sacos de grano, primero el del hermano mayor, hasta llegar al del más joven. Y finalmente, al abrir el saco de Benjamín, el brillo del tazón de plata causó en los hermanos una histeria. No podían creerlo. Estaban confundidos y rasgaron sus ropas con angustia, porque sabían lo que eso significaba. Benjamín, el favorito de su padre, quizá estaba perdido, y eso podría matar a su padre Jacob. Pero el verso 14 marca un punto de inflexión en el carácter de algunas tribus de Israel. Noten que todos los hermanos volvieron con Benjamín a la casa de José.
Al recuperar el tazón, todos los hermanos, menos Benjamín, eran libres para irse y volver con sus familias en Canaán. Pero no lo hicieron. En lugar de resolver el problema como lo hicieron con José mucho tiempo atrás, abandonándolo, esta vez decidieron quedarse con Benjamín y afrontar juntos el destino que le aguardaba. Y fue Judá quien actuó ahora como vocero de sus hermanos. El mismo Judá que confesó que fue él quien actuó mal, y no su nuera embarazada Tamar. El mismo Judá que se ofreció a sí mismo como garante de la vida de Benjamín ante su padre Jacob, Israel. Judá le confiesa todo al primer ministro, José, y le dice que aunque son inocentes, porque no robaron su copa ni su dinero, ellos son verdaderamente culpables ante Dios. Culpables por sus muchos pecados, culpables por vender a su hermano como esclavo, culpables por engañar y afligir a su padre hasta casi causarle la muerte. Así que Judá, el que parece que adquirió más humildad de los 11 hermanos, hizo en pequeña medida lo que su descendiente más grande, Yeshua, Jesús de Nazaret, haría en infinita medida en el futuro. Se ofreció a sí mismo para pagar por los pecados de sus hermanos. Quiero tomarme un momento para mostrarles unas características de José y cómo él reacciona, incluso en su relación con Faraón, que podrían ayudarnos a entender a Yeshua y su papel, ya que por mucho tiempo se ha entendido que José es una tipología del Mesías. En los versos 9 y 10, cuando el mayordomo de la casa de José acusa a los hermanos de llevarse la copa de plata de adivinar de José, los hermanos dijeron que el que tuviera la copa debía morir, y los demás hermanos se volverían esclavos de José. La respuesta a esta oferta fue no, solo el que la robó es responsable, el resto puede irse en paz. Aquí tenemos quizá el principio más grande de salvación en Cristo. Tú eres responsable únicamente por tus pecados, no por los pecados de otros. Pero nadie más puede pagar el precio por tus pecados. Tus pecados recaen sobre ti. ¿Tu padre fue un abusador? No eres responsable por sus pecados. ¿Tu madre fue fría y egocéntrica? No eres responsable de sus pecados. ¿Tu hermano es un criminal? Esos pecados son de él, no tuyos. ¿Tú eres rebelde? Solo tú eres responsable de eso. Pero esto es un asunto de buenas y malas noticias. Porque si bien no eres responsable de los pecados de otros, los otros tampoco son responsables de tus pecados. Debes cargar con tu culpa. Y como la paga del pecado ante Dios es la muerte tu muerte eterna, ¿qué podemos hacer para evitar este destino que parece no tener esperanza? Un poco después, en el verso 16, leemos un discurso profundo de Judá, y sale a la luz otro gran principio de salvación. Judá admite ante José que es inútil abogar su inocencia ante él, porque aunque no cometieron el crimen del que fueron acusados, el robo de la copa de plata, eran culpables de muchos otros crímenes. Crímenes que creían bien ocultos y enterrados, y desconocidos, crímenes de hace mucho tiempo, y casi olvidados, crímenes del corazón y del alma. Ellos estaban infestados de pecado, y por eso llevaban vidas pecadoras, y a pesar de sus apariencias de honestidad e integridad, y de su enfático alegato de inocencia, todo lo que eran y todo lo que habían hecho
había sido expuesto por Dios. Esta es justamente la posición que tenemos ante Dios y ante Yeshua. José le dice a Judá, ¿cómo es que creyeron que podían ocultarme algo? ¿No saben que practico la adivinación? ¿Qué es la adivinación? Es un supuesto poder de los dioses, usado para ayudar al adivinador humano a discernir cosas ocultas. La adivinación es el intento del hombre de ser como los dioses, por así decirlo. La mayoría del tiempo era un engaño, de unos hombres hacia otros hombres. En otros momentos, los hombres entregaban sus vidas a Satanás, quien les daba ciertas visiones a cambio de sus almas. A veces Dios les daba a sus profetas el poder divino de discernir. El Mesías dice que no hay nada en nosotros que le esté oculto a Él. Eso da miedo. Todo nuestro mal y todo el engaño que llevamos dentro está expuesto ante Él. ¿Y cómo sabe Yeshua esto? Por adivinación, si queremos llamarlo así. Yeshua, como es divino, sabe todo lo que hay que saber de nosotros, cosas que ni siquiera sabemos de nosotros mismos. ¿De dónde obtiene Yeshua este poder? Él es divino. Y en el verso 18, nos dan un principio que podemos pasar por alto a menos que abramos los ojos. Judá, al rendirle pleitesía a José, dice, «Tú que eres como Faraón». Esto es muy importante. Vean la posición de José en Egipto. Obtuvo su puesto de poder, ¿por quién? Por Faraón. Faraón le dio a José la autoridad de ejercer todo el poder que Faraón tenía. Y fue Faraón quien se lo asignó. José está tan conectado a Faraón que está básicamente a la par de Faraón. Pero, ¿José es el Faraón? No, no lo es. El Faraón existe aún y sigue siendo el máximo líder. José era el primer ministro, pero Faraón era Faraón. Yo creo que esto fue puesto aquí para que, además de conocer esta importante parte de la historia, podamos entender la relación entre Yeshua y Jehove, entre el Hijo y el Padre. Aquí hay al mismo tiempo una igualdad, una unidad, una unión, ejad, entre Cristo y el Padre, y aún así hay una subordinación del Hijo hacia el Padre. José ejercía todo el poder y autoridad de Faraón, pero no era Faraón. Yeshua ejerce todo el poder y autoridad del Padre, pero Yeshua no es el Padre. José era el gobernante de Egipto, y Faraón era el gobernante de Egipto, pero José no era Faraón. Yeshua es Dios, pero Él no es Dios el Padre, es Dios el Hijo. Y el Hijo al final está subordinado al Padre, como José estaba subordinado al Faraón. ¿Ven esto? ¿Ven cómo funciona? La relación entre José y Faraón es la demostración terrenal de la relación espiritual entre el Verbo que se volvió carne, Yeshua, y el Padre de todo, Jehove. Claro que la imagen representada en José y Faraón no es perfecta ni sin defectos, porque lo físico nunca puede representar del todo ni explicar lo espiritual, pero es una imagen correcta y útil hasta cierto punto. Así que aquí en Génesis 44, como en los primeros 5 libros de la Torá, vemos este patente presagio mesiánico que enseguida trae a la mente lo que dijo Yeshua en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir.
En verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá, hasta que suceda todo lo que debe suceder. Cuando Yeshua dice no vine para abolir, sino para cumplir, eso puede entenderse en su sentido más literal como no vine para abolir, sino para llenarla de significado. Los judíos hasta el día de hoy estudian solo el Antiguo Testamento, el Tenaj, la porción de la palabra de Dios que estudió el propio Jesús. Y todos los grandes líderes religiosos judíos y eruditos y rabinos, antiguos y modernos, que deben haber leído estos pasajes miles de veces en Génesis, sobre José en Egipto y el ofrecimiento de Judá de dar su vida por la de sus hermanos, no se percataron del máximo cumplimiento de esto. De hecho, se entendió que toda la Torá y los profetas eran verdaderos, pero los antiguos hebreos pensaron que era sobre la historia de Israel y las leyes y mandamientos de Dios, y no sobre una declaración del corazón de Dios, su explicación de la necesidad y características del Mesías venidero, y una relación personal con Dios. Y fue Yeshua el que llenó de significado la Torá y los profetas, no solo explicándola, sino viviéndola. Así le dio cumplimiento. Era hacia el Mesías, Yeshua, que la Torá y los profetas apuntaban, comenzando con el libro de los comienzos, Génesis. Yeshua no vino a abolir la Torá y los profetas, como lo creen muchos, y él lo dijo. No vino a reemplazar lo viejo con lo nuevo. Vino para dar al Antiguo Testamento el significado más completo, deseado por Dios a través del Nuevo Testamento. Y por supuesto, Él es el nuevo pacto. El Padre Nuestro, tal y como nos lo enseña Yeshua en Mateo 6, que por cierto es parte de un largo discurso que llamamos hoy el Sermón del Monte, nos fue dado como el mejor modelo de cómo orar al Padre del universo. Pero recuerden, no es que oramos a Yeshua, más bien oramos al Padre en el nombre del Hijo. Oramos al Padre a través de Cristo. Solo estamos en posición de orar al Padre porque estamos unidos con Yeshua el Cristo. Yeshua no oraba a sí mismo, sino al Padre. La oración incluso empieza así: Padre nuestro, que estás en el cielo. Pero si hay otro buen ejemplo de cómo debe ser nuestra actitud al orar, es el ruego de Judá, aquí en Génesis 44, al postrarse ante José. Él lo confiesa todo. Admite su falta de entendimiento, su impotencia ante la grandeza de su amo. Admite su culpa. Quizá no admite de lo que fue acusado, pero sí de su culpa total y absoluta. Admite que en vano trató de ocultar su pecado y malas acciones, pero su amo pudo adivinarlo todo, así que fue un intento inútil. Intercedió por otros, sus hermanos, Benjamín, su padre Jacob, a quien él ahora ama y valora más que a sí mismo. Él suplica con gran sinceridad de alma. Se ofrece a sí mismo como sustituto por lo que correspondía a otros. Y ahora la pregunta es, ¿cómo recibirá el amo José las súplicas de Judá? ¿Impartirá justicia con rectitud por la culpa enorme de estos hombres arrodillados, angustiados y sin esperanza delante de él? Aguanten la respiración, porque lo que veremos al inicio del próximo capítulo nos da la respuesta. Y está puesto ahí para mostrarnos el modo en el que Jehove, el Creador, Dios de Israel, responderá a las súplicas de ustedes, a las mías, a las nuestras, ante Él.
desde nuestra posición de culpa innegable y absoluta. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 45. Génesis 45. Página 51 si tienen la Biblia completa judía. Finalmente, José ya no pudo contenerse frente a sus lacayos y gritó: «Haced salir a todos de mi lado». Así que nadie más estaba con él cuando José reveló a sus hermanos quién era. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y lo oyeron en la casa de Faraón. José dijo a sus hermanos: «Yo soy Joseph. ¿Es verdad que mi padre aún vive?». Sus hermanos estaban tan estupefactos al verlo que no podían responderle. José dijo a sus hermanos: «Os ruego que os acerquéis». Y ellos se acercaron, y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Pero no os entristezcáis de haberme vendido aquí como esclavo, ni os enojéis con vosotros mismos, porque fue Dios quien me envió delante de vosotros para preservar vidas. El hambre ha estado sobre la tierra en los últimos 2 años, y durante otros 5 años no habrá labranza ni cosecha. Dios me envió delante de vosotros para preservar vuestra descendencia en la tierra y para salvar vuestras vidas en una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Deprisa, subid a donde mi padre y decidle: así dice tu hijo José: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Morarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, tus nietos, rebaños, vacas, todo lo que posees. Allí proveeré para ti, para que no te empobrezcas tú, tu casa y todo lo que tienes, porque aún quedan 5 años de hambre por venir. He aquí vuestros propios ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi propia boca la que os habla. Notificad a mi padre todo el prestigio que tengo en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed aquí a mi padre». Entonces abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Después de eso, sus hermanos hablaron con él. Las noticias de esto llegaron a la casa de Faraón. Los hermanos de José han venido, y esto agradó a Faraón y a sus siervos. Faraón le dijo a José: «Di a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Cargad vuestros animales e id a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y volved a mí. Os daré buena propiedad en Egipto, y comeréis de la grosura de la tierra. Además, doy esta orden: haced esto, tomad carretas de la tierra de Egipto para llevar a vuestros pequeños y a vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. No os preocupéis por vuestras cosas personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto es vuestro». Los hijos de Israel así lo hicieron, y José les dio carretas, como Faraón había ordenado, y les dio provisiones para el viaje. A todos ellos les dio mudas de ropa nueva, pero a Benjamín le dio 7,5 libras de plata y 5 mudas de ropa nueva. Del mismo modo, envió a su padre 10 asnos cargados con los mejores productos de Egipto, así como 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos, para que su padre los comiera en el viaje de regreso. Envió pues a sus hermanos por el camino, y se fueron, y les dijo: «No peleéis entre vosotros mientras estáis de viaje». Así que subieron de Egipto, entraron en la tierra de Canaán, y vinieron a Jacob, su padre. Le dijeron: «José aún vive. Él es el gobernante de toda la tierra de Egipto». Él se quedó atónito por las noticias. No les podía creer.
Así que le contaron todo lo que José les había dicho, pero fue solo cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, que el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Israel dijo: «¡Basta! Mi hijo José vive todavía. Debo ir a verlo antes que yo muera». En el último capítulo, vimos que Judá le suplicaba piedad a José y confesó su culpa ante Dios por sus acciones. Pidió ser la persona que tuviera que pagar por las ofensas contra el amo José. Se ofreció a sí mismo como sustituto por su hermano Benjamín, para que a su padre Jacob no lo matara la tristeza. Pues todo lo que hemos estudiado desde el capítulo 40 sobre José es un preludio de lo que hará el Mesías. Nos acercamos a ese momento crucial en las Escrituras que nos dirá de qué manera el Señor Dios del universo oye y reacciona a nuestras súplicas de piedad, y se nos muestra en la forma como José reacciona ante las súplicas de su hermano mayor, Judá, el antepasado del Mesías. El capítulo 45 empieza diciéndonos que José ya no se pudo contener. Así que mandó a salir a todos a su alrededor para poder estar a solas con sus hermanos y estalló en llanto. Lloró en forma tan violenta, temblando por la intensidad y la mezcla de emociones que brotaban de él como una presa que se revienta, que su llanto se podía oír con claridad afuera de su casa. Lo que él sintió, creo que es algo con lo que podemos identificarnos todos, en cierta forma. Eran lágrimas de un dolor profundo, liberadas finalmente y de alivio hasta cierto punto. Lágrimas causadas por un calvario que llegó a un final emotivo después de tantos años, de gratitud por reunirse con su familia, de tristeza al ver a sus hermanos consumidos por la culpa, pero al mismo tiempo de alegría al ver cómo se arrepintieron. Y claro, esto le dio a José la oportunidad de perdonar. Pero José también lloró porque tenía a la mano lo que anhelaba más. Pronto estaría en la presencia de su padre. Toda esa gama de emociones, tan similar pero en mayor grado, es la que debió sentir nuestro Mesías cuando estaba en la cruz, mientras su vida iba apagándose. Y de repente sentía toda la carga del peso aplastante y desmesurado puesto sobre él por los pecados de cada humano que había vivido o que habría de vivir. Mientras él absorbía la ira divina de su Padre en un juicio justo por los pecados que él llevó sobre sus hombres, ninguno de los cuales había sido cometido por él. ¿Y cuánto tiempo permaneció en silencio, eligiendo soportar todo por mi bien y por el bien de ustedes, hasta que sintió que la conclusión estaba muy cerca? Luego, en agonía y victoria, él no pudo contenerse más, y apenas unos momentos antes de morir, gritó en una voz tan fuerte y poderosa, llena de inmenso dolor: «Eloi, Eloi, lema sabachthani». «Dios, Dios, ¿por qué te has separado de mí?». Se nos dice que los que estaban a su alrededor se taparon el rostro por el miedo y el asombro, y el velo de 15 centímetros de espesor en el templo se rasgó de arriba a abajo. Pero Yeshua sabía, como lo sabía José, que pronto volvería a estar en presencia de su Padre. Había logrado su misión, la voluntad de Dios se había cumplido,
El mal que sus hermanos le hicieron a él, el Padre lo usó para bien. José salvó la vida física de Israel. Yeshua salvaría la vida eterna de Israel. La de Israel y la de todas las familias de la tierra que se unirían a los pactos de Israel, tal como fue prometido en el pacto con Abraham. Quedaba una cosa por hacer. José ordenó que su padre y todo el clan de Israel fuera traído a Egipto para que él pudiera cuidarlos. En este momento solo habían pasado los 2 primeros años de la hambruna de 7 años, y los próximos 5 años serían aún peores. Cuando Cristo murió, les dijo a sus discípulos que alimentaran a sus ovejas. Cuando José perdonó a sus hermanos, el hecho es que aún seguiría la hambruna. Sería necesario alimentarlos. Cuando Yeshua se fue, seguiría habiendo problemas en este mundo, cuya condición de maldad y malicia iba a continuar y gradualmente se pondría peor. Cuando Faraón oyó sobre la venida de los hermanos de José, estaba feliz por José y recompensó los años de lealtad de José, ordenando que se enviaran carretas a Canaán para traer al clan de Israel y todas sus pertenencias a Egipto, y que debían darles las mejores tierras donde vivir. Por supuesto, José ya había decidido que la tierra de Gosén sería el lugar ideal, y, sin duda, ya se lo habría insinuado al rey de Egipto. El Padre ha preparado un sitio para los hermanos de Yeshua, todos los que han aceptado y mantenido la fe en Yeshua. Él está listo para recibir a todos los que vendrán, y Él enviará a buscarnos en el momento adecuado. Un momento que creo que está muy cerca. La tierra de Gosén, como sitio para Israel, no fue una elección arbitraria. Era una excelente tierra de pastoreo, perfecta para pastar ovejas. Pero tenía otro aspecto importante: estaba lejos de donde habitaban los egipcios, que odiaban a las ovejas y a los pastores. Porque la carne preferida de los egipcios era la de las vacas, no la de las ovejas, y para ellos los pastores eran la clase social más baja. Esto resultó ser una bendición para los israelitas en los próximos 100 años, pues tuvieron la libertad de prosperar y multiplicarse por encima de sus anfitriones egipcios. Pero más tarde, los celos de los egipcios contra el trato preferencial y su prosperidad llevaron a su persecución y esclavitud. Siguiendo la tradición oriental, José envió regalos valiosos para su padre en Canaán y enriqueció a todos sus hermanos, y Benjamín de nuevo recibió el trato real de recibir 5 veces más que los demás. Podemos imaginar que, quizás, ese trato real de José a Benjamín continuó durante toda su vida, y seguramente causó tensión entre Benjamín y sus hermanos. De hecho, sospecho que la instrucción de José a sus hermanos en el verso 24, de no pelear en el viaje a casa, fue en parte, al menos, por el trato tan favorable que recibió Benjamín y por lo que los hermanos pudieran hacer al respecto. Después de todo, eran los mismos hombres que 20 años atrás pusieron al joven José en un pozo seco, solo por el favoritismo que su padre mostraba hacia José. Pienso que esto de no peleen es una extraña inclusión en esta historia. Pero como la historia de José es un modelo de lo que vendría con Yeshua, la historia perdería algo sin la advertencia de José a sus hermanos de no pelear entre ellos. Porque esto es lo que se espera de los hermanos y hermanas de Yeshua, de nosotros, mientras andamos en nuestro viaje con Dios. Él, al igual que los apóstoles, nos ruega que no peleemos y seamos una unidad en el Espíritu. No 1.000.000 de cuerpos y una mente, sino 1.000.000 de cuerpos y un corazón. Unidos no por consenso, sino por nuestra unión en Cristo. ¿Cómo le hemos fallado a Él en esto?
Al llegar a Canaán, ellos le dijeron a Jacob que José estaba vivo y que además era gobernante de Egipto. Es extraño que Jacob al principio no les creyera a estos hijos que tenían un carácter tan dudoso, como para inventarse una historia así. Sospecho que su primer pensamiento fue: ¿qué clase de truco es este y qué pretenden ganar con esto? Pero, al parecer, las carretas y los regalos lo convencieron de que todo aquello era verdad, y el verso 27 dice que su espíritu revivió como resultado. Jacob, después de todos esos años, nunca se había recuperado de la pérdida de José, y eso había pasado factura en su semblante. Pero ahora, con la noticia de que José estaba sano y salvo, repentinamente se llenó de paz, olvidó el pasado doloroso y su vida era plena de nuevo. Continuaremos con la vida de José la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.